Imagine a un hombre sentado en el salón de su casa, mirando por la ventana mientras el viento frío mece los árboles del exterior. Está absorto en sus pensamientos, con la mirada distante. De repente, se le ocurre una idea. ¿Por qué siempre busco algo más? ¿Por qué siento que me falta algo, incluso cuando todo parece estar en orden? Este hombre, como muchos de nosotros, busca constantemente la felicidad. Intenta encontrar la plenitud en las cosas que hace, las relaciones que cultiva y los objetivos que se fija. Pero a pesar de sus logros, sigue sintiendo un vacío inexplicable. Si fuera sincero consigo mismo, sabría que ese vacío no tiene nada que ver con lo que le rodea, sino con lo que hay en su interior. La verdadera pregunta que aún no ha conseguido responder es: ¿qué es lo que realmente me impide ser feliz en el momento presente? Esta pregunta, a menudo no verbalizada, es la clave de una transformación profunda. La búsqueda incesante de la felicidad a menudo nos lleva fuera de nosotros mismos. Intentamos resolver nuestros sentimientos de insatisfacción con más posesiones, más reconocimiento o más logros. Sin embargo, existe una paradoja intrigante. ¿Y si la clave de la verdadera felicidad no residiera en conseguir más, sino en aceptar lo que ya es? La respuesta a esta pregunta puede parecer sencilla, pero es profundamente desafiante. La felicidad, como nos enseñan muchas tradiciones espirituales y filosóficas, no consiste en evitar o eliminar la infelicidad, sino en aceptarla. Cuando aceptamos nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra realidad tal como es, sin resistencia, descubrimos que la felicidad puede surgir de donde menos la esperamos. Entonces, ¿qué pasaría si, en lugar de luchar contra lo que sentimos, empezáramos a aceptar incluso nuestras emociones más incómodas? La verdad es que aceptar el momento presente, por simple que parezca, puede ser la clave para liberarnos del sufrimiento que insistimos en alimentar. ¿Te has parado a pensar alguna vez hasta qué punto nos resistimos al sufrimiento? Cuando nos sentimos tristes o frustrados, inmediatamente intentamos evitar o cambiar la situación. Buscamos consuelo en distracciones como las redes sociales, las compras o incluso los logros profesionales. Pero, ¿y si te dijera que esta resistencia al sufrimiento es en realidad lo que alimenta nuestra infelicidad? El sufrimiento es un tema que ha estado presente en todas las culturas y religiones a lo largo de la historia. Buda, por ejemplo, enseñó las 4 nobles verdades, que empiezan por reconocer que el sufrimiento forma parte de la vida humana. Creía que la raíz del sufrimiento no está en los acontecimientos externos, sino en nuestra resistencia a ellos. Si retrocedemos en el tiempo, veremos que este concepto de aceptación tiene profundas raíces en las tradiciones espirituales y filosóficas. Sin embargo, no solo tenemos que mirar al pasado para encontrar relevancia a esta enseñanza. La ciencia contemporánea también nos da la razón. Según un estudio realizado por la Asociación Americana de Psicología en 2020, la resistencia constante al sufrimiento puede aumentar los niveles de ansiedad y depresión. Esto se debe a que nuestra mente tiende a fijarse en las emociones negativas, reforzando el sufrimiento con pensamientos repetitivos, como un círculo vicioso. Estos pensamientos crean una narrativa en nuestra mente, y a menudo empezamos a identificarnos con este sufrimiento. Se convierte en parte de nuestra identidad y, sin darnos cuenta, nos convertimos en personas infelices. Imaginemos la siguiente situación. Un trabajador que se enfrenta a dificultades en su trabajo no es ascendido y se siente infravalorado. Su mente empieza a crear una historia. Nunca soy lo bastante bueno. Nunca seré feliz. Todo me saldrá mal. Estos pensamientos se intensifican y, en lugar de limitarse a sentir el malestar, empieza a vivir esta narrativa como si fuera una verdad absoluta. Lo que ocurre entonces es que, en lugar de afrontar y aceptar el sufrimiento momentáneo,
lo magnifican y perpetúan. Esto ocurre a un nivel más profundo de lo que muchos de nosotros nos damos cuenta. Cuando nos identificamos con la infelicidad, el sufrimiento se convierte en una extensión de nuestro ser. Y es entonces cuando empieza a producirse la verdadera transformación. Entonces somos como un río que fluye sin control, arrastrado por la corriente de nuestros propios pensamientos y emociones. Al resistirnos, alimentamos la corriente. Sin embargo, cuando aceptamos nuestra infelicidad, ocurre algo sorprendente. Empieza a perder fuerza. Eckhart Tolle describe este fenómeno como una liberación interna. Cuando aceptamos nuestra experiencia sin resistencia, esta emoción empieza a perder intensidad porque la resistencia ya no está presente. Aceptar nuestra tristeza, por ejemplo, no significa quedarnos atrapados en ella, sino reconocer que forma parte de lo que somos en ese momento, sin dejar que defina quiénes somos. Al prestar toda nuestra atención al momento presente, sin juzgarlo, podemos reprogramar nuestra forma de reaccionar ante las emociones. Esta comprensión nos lleva a una práctica que puede ser transformadora. Permitir que la infelicidad sea lo que es, sin intentar controlarla ni alejarla. Esto no significa que debamos rendirnos pasivamente a la infelicidad. No se trata de rendirse al dolor sin hacer nada. El punto central es la aceptación. Aceptar el sufrimiento como parte del proceso, sin juzgarlo ni rechazarlo. Cuando hacemos esto, estamos creando espacio para algo nuevo. La posibilidad de ser feliz, incluso en medio del sufrimiento. Ahora imagina el poder que puedes adquirir aceptando plenamente todas tus experiencias, buenas y malas, sin resistencia. Esto no significa que te tenga que gustar la infelicidad, sino comprender que, al igual que la felicidad, es temporal y transitoria. En lugar de luchar contra lo que es, empiezas a darte cuenta de la verdadera libertad, la que surge de no depender de lo que ocurre fuera de ti para definir tu estado interno. Este cambio de perspectiva es esencial para nuestra evolución emocional y espiritual. La aceptación no es solo un concepto filosófico, sino una práctica real que puede transformar nuestra forma de afrontar los retos de la vida. Desde el momento en que aceptamos la infelicidad y nos permitimos sentirla sin juzgarla, empezamos a liberarnos del círculo vicioso que perpetúa el sufrimiento. Y así podemos empezar a experimentar una vida más plena, verdadera, en última instancia, más feliz. ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en tus propios pensamientos, como si una voz constante en tu cabeza no cesara nunca? A menudo, esta voz nos dice lo que está mal, nos recuerda fracasos pasados o nos proyecta hacia miedos futuros. Vivimos con el piloto automático, respondiendo a los retos del día sin darnos cuenta de lo que ocurre en nuestro interior. Pero, ¿y si la clave para una vida más tranquila y satisfactoria consistiera en pararse un momento y observar? El concepto de presencia o conciencia se ha debatido en diversas tradiciones filosóficas y espirituales y es fundamental en las ideas de Eckhart Tolle. Según él, si tomamos conciencia de nuestros estados internos y vivimos el momento presente, podemos romper el círculo vicioso del sufrimiento. En lugar de reaccionar impulsivamente a nuestros pensamientos y emociones, podemos simplemente observarlos, reconociéndolos sin identificarnos con ellos. La presencia es, en la práctica, una habilidad que todos podemos desarrollar. Sin embargo, la mayoría de nosotros estamos tan inmersos en el hacer y el tener que descuidamos el ser. La vida moderna, con sus constantes exigencias, nos obliga a estar siempre en movimiento. Este concepto es tan sencillo como poderoso. Cuando estamos realmente presentes, nuestra mente ya no divaga sobre el pasado ni se proyecta hacia el futuro. Se centra por completo en lo que ocurre a nuestro alrededor, sin juzgar. Esto nos permite sentir nuestra experiencia más plenamente. Incluso en momentos de estrés o malestar,
Al llevar nuestra atención al presente, podemos reducir la ansiedad y la sensación de que estamos a merced de los acontecimientos. Para Eckhart Tolle, esta percepción es la clave de la libertad emocional. Cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos y sentimientos sin identificarnos con ellos, empezamos a experimentar una sensación de paz interior, una paz que no depende de las circunstancias externas. Vivir en el presente no significa que debamos ignorar los retos o dificultades de la vida. Al contrario, es precisamente en medio de esas dificultades cuando la presencia se hace más poderosa. En lugar de reaccionar impulsivamente ante el estrés, la ira o la tristeza, podemos detenernos un momento, respirar y observar lo que sentimos. Al hacerlo, nos damos la oportunidad de responder de forma más consciente, sin perdernos en nuestras emociones. La práctica de vivir el presente es, sin duda, un reto en un mundo tan acelerado. Pero, como cualquier otra habilidad, puede cultivarse con paciencia y práctica. Cuando empezamos a darnos cuenta de que nuestros pensamientos y emociones son algo efímero, no algo que define quiénes somos, damos el primer paso para liberarnos de las cadenas del sufrimiento constante. Y cuando conseguimos conectar de verdad con el momento presente, ocurre algo extraordinario. Experimentamos una libertad interior que nunca ha dependido de lo que ocurre a nuestro alrededor. Es lo que Eckhart Tolle llama despertar. Y este despertar nos permite vivir con más autenticidad, con más paz y, en definitiva, con más felicidad. A menudo, en nuestra vida cotidiana, nos acostumbramos tanto a nuestros pensamientos y sentimientos negativos que llegamos a creer que nosotros somos esos pensamientos, que nosotros somos esa tristeza, esa frustración o ese enfado. Soy infeliz, estoy ansioso, soy incapaz. Estas frases se convierten en parte de nuestra identidad, y esto crea un ciclo de sufrimiento que parece no tener fin, como si el dolor que sentimos fuera una marca indeleble en nuestra esencia. Sin embargo, el verdadero camino hacia la libertad emocional comienza cuando nos damos cuenta de que nuestros pensamientos y emociones son en realidad fenómenos temporales. No son lo que somos. Cuando aprendemos a distanciarnos de ellos, a verlos como una nube pasajera en el cielo, empezamos a disolver su dominio sobre nosotros. Imagina, por un momento, cómo sería no dejarse arrastrar por un pensamiento negativo. ¿Cómo sería no perderse las intensas emociones que surgen a lo largo del día? Esto es posible cuando reconocemos que somos, de hecho, la conciencia que observa y no los pensamientos o sentimientos en sí. Esta práctica de desidentificación es, de hecho, una de las principales enseñanzas de Eckhart Tolle. Sugiere que al distanciarnos de nuestras emociones y pensamientos, accedemos a una paz que no depende de lo que ocurra a nuestro alrededor. Esto no significa ignorar o suprimir nuestros sentimientos, sino simplemente reconocerlos sin perdernos en ellos. El sufrimiento empieza a perder su poder cuando dejamos de alimentar la narrativa de que esto soy yo o esto define mi vida. En muchas tradiciones espirituales, esta idea se denomina desapego. El desapego no significa que debamos volvernos indiferentes o apáticos a nuestras emociones, sino que debemos reconocer que son transitorias como las olas del océano. Van y vienen, pero no tienen por qué controlar nuestras vidas. El poder de la conciencia nos permite observarlas e incluso aceptarlas, sin ahogarnos en ellas. Y cuando lo conseguimos, damos el primer paso hacia la verdadera libertad interior. Estudios psicológicos modernos, como los que exploran la práctica de la atención plena, revelan que la capacidad de observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos es una de las claves para reducir el sufrimiento emocional. Al practicar este tipo de observación, las personas empiezan a darse cuenta de que sus pensamientos son solo eso, pensamientos y no una verdad absoluta. Esto nos da la capacidad de elegir cómo reaccionar
en lugar de limitarnos a reaccionar impulsiva o automáticamente los sentimientos que surgen. La transformación que se produce cuando nos liberamos de esta identificación con el sufrimiento es profunda. De repente, nos vemos como observadores de lo que sentimos, en lugar de ser arrastrados por esos sentimientos. Este cambio de perspectiva nos da la capacidad de vivir con más ligereza, de no dejarnos dominar por los altibajos emocionales. Incluso ante la adversidad, podemos mantener una sensación de paz interior, porque sabemos que nuestras emociones no definen nuestra esencia. Esta práctica de desidentificación abre un espacio para una nueva relación con la vida. Nos permite experimentar una sensación de libertad que procede de nuestro interior. Ya no dependemos de circunstancias externas para sentirnos completos o felices. Al reconocer que somos la conciencia que hay detrás de los pensamientos y sentimientos y que ya no estamos prisioneros de ellos, encontramos una nueva sensación de libertad y paz que es inquebrantable, independientemente de lo que ocurra en el mundo exterior. En la última parte, hablamos de cómo la verdadera libertad emocional empieza cuando conseguimos distanciarnos de nuestras emociones y pensamientos, reconociendo que no nos definen. Esta práctica de desidentificación abre las puertas a una experiencia de la vida más rica y equilibrada. Pero es importante recordar que esta transformación no es algo que ocurra de la noche a la mañana. El verdadero cambio se produce con la práctica constante de estar presente y aceptar el momento tal y como es. A menudo, cuando iniciamos este viaje de autoconocimiento, nos encontramos con retos inesperados. Podemos sentirnos frustrados cuando la paz interior no aparece inmediatamente o cuando nos encontramos volviendo a viejos patrones emocionales. Es normal sentir resistencia a esta nueva forma de vivir, sobre todo en un mundo que nos exige constantemente más productividad, más logros, más éxito. La práctica de la aceptación y la presencia requiere paciencia, ya que estamos deconstruyendo hábitos de pensamiento y comportamiento profundamente arraigados. Para que esta transformación sea duradera, es necesario hacer la conciencia y la aceptación una práctica diaria. No se trata de un esfuerzo ocasional, sino de incorporar estos principios a todos los aspectos de la vida. Esto implica detenerse regularmente a observar lo que ocurre en nuestro interior, especialmente en los momentos de mayor estrés o malestar. Cuando nos enfrentamos a una situación difícil, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o incluso con nuestra salud, la primera respuesta natural es intentar huir o luchar contra el dolor. Pero en lugar de eso, podemos practicar la aceptación plena, permitiendo que nuestros sentimientos existan sin resistencia. Aceptar lo que sentimos no significa rendirse o conformarse con algo negativo. Al contrario, es un acto de sabiduría, de reconocer que, en este momento, esta emoción o pensamiento forma parte de nuestra experiencia humana. Este reconocimiento es el primer paso hacia la transformación. En lugar de luchar contra lo que sentimos, empezamos a comprender que todo, incluido el dolor, forma parte de nuestro camino. Cuando hacemos esto, nos damos la oportunidad de ver más allá de la emoción momentánea. Con el tiempo, superarla más fácilmente. Practicar la atención plena en la vida cotidiana puede hacerse de formas sencillas pero poderosas. Por ejemplo, al levantarnos por la mañana, podemos dedicar unos minutos simplemente a respirar y prestar atención a nuestro cuerpo y nuestras emociones. Sentir lo que hay en ese momento, sin precipitarnos a cambiar o hacer nada, ya es un gran paso. Esto nos ayuda a empezar el día con calma, en lugar de lanzarnos directamente a las preocupaciones o ansiedades. Cuando aprendemos a empezar el día con esta atención plena, estamos entrenando nuestra mente para estar presente durante todo el día. Del mismo modo, a lo largo del día, podemos crear momentos de pausa. Durante una reunión estresante o un conflicto,
podemos tomarnos un momento para cerrar los ojos y respirar profundamente, volviendo al momento presente. Al hacerlo, podemos interrumpir la corriente de pensamientos automáticos que a menudo nos abruma, devolviendo nuestra atención a lo que es real e inmediato, lo que ocurre dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Estos momentos de pausa son como pequeñas anclas que nos recuerdan que debemos volver a nuestra verdadera esencia, más allá de los pensamientos y emociones turbulentos. En lugar de reaccionar automáticamente ante los retos, podemos elegir la respuesta más adecuada basándonos en la claridad que surge de nuestra conexión con el presente. La buena noticia es que, a medida que practicamos más, nuestra capacidad de vivir con más aceptación y conciencia se hace cada vez más fuerte. Con el tiempo, esta práctica continua nos transforma desde dentro hacia afuera. Empezamos a experimentar menos estrés, menos sufrimiento y más paz. La vida gira menos en torno a lo que ocurre en el exterior y más en torno a cómo respondemos a ello internamente. Así comienza a florecer la verdadera libertad interior. Y por eso Eckhart Tolle siempre nos lo recuerda. La transformación interior no es un acontecimiento puntual, sino una práctica constante. La conciencia y la aceptación deben cultivarse cada día, en cada momento, para que podamos liberarnos de las cadenas del sufrimiento y vivir una vida más plena y auténtica. Cuando lo hacemos, no solo encontramos la paz interior, sino que también nos volvemos más capaces de afrontar cualquier desafío que la vida nos depare, sabiendo que la verdadera libertad reside en nuestro interior. Al terminar esta reflexión, es importante recordar que la verdadera transformación no reside en las circunstancias externas, sino en cómo elegimos responder a lo que ocurre en nuestro interior. La práctica constante de la presencia, la aceptación y la conciencia nos permite vivir más libremente, independientemente de los retos que encontremos en el camino. A lo largo de este viaje, hemos aprendido que la felicidad no tiene por qué ser una búsqueda constante, sino una experiencia que surge de forma natural cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos. La paz no reside en evitar o cambiar el dolor, sino en aceptarlo y reconocer que, como toda la vida, es temporal. Así que la invitación final es sencilla. En lugar de perderte en la turbulencia de pensamientos y emociones, elige convertirte en el observador. Al hacerlo, abrirás la puerta a una vida más ligera, más verdadera y, en definitiva, más feliz. ¿A qué esperas para empezar a vivir plenamente en el ahora? Si te ha gustado el video, dale a me gusta y suscríbete al canal.